Muy buenas tardes, Dios los bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. En este tiempo tan especial, Dios los bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo se encuentre con todos ustedes en cada una de las naciones a las que podamos ser escuchados. Así que Dios los bendiga, gloria a Dios. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, pero antes vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por un día más en el que podemos adorarlo, un día más en el que podemos estar con su espíritu, llenos de su espíritu, en la unión con su espíritu y darle gloria y ser de bendición para otros y glorificar el nombre del Padre. Gracias, Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu, Rey de Reyes, inspirándonos, que sea tu Espíritu guiándonos en cada momento, Padre, cada verso de la Escritura, cada palabra, que sea tu Espíritu hablando a los corazones, que sea tu Espíritu manifestándose, Señor. Anhelamos la manifestación de tu Espíritu, anhelamos, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, lo que estás haciendo en la vida de la iglesia en este tiempo, Señor, y sabemos que tu voz, Padre amado, está siendo lanzada, como dice Isaías 55, y no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú, por lo cual la has enviado, será hecho, Señor, y regará la tierra, germinará y dará fruto, Señor, semilla al que siembra y pan al que come. Señor, te damos gracias. Tu palabra no es en vano, Señor, y te damos gracias porque cada corazón está preparado. Hay corazones que no se van a dejar robar la semilla por el enemigo en forma de pájaros. Hay corazones que tendrán buena raíz o buena tierra, buena profundidad y no serán junto al camino. Y hay corazones que no se dejarán robar la semilla del reino de Dios, Padre amado, Señor, por los afanes de este mundo. El mundo hoy en día se estremece, el mundo, el sistema social y económico se estremece, pero nosotros, los hijos del reino de Dios, nos glorificamos al Padre porque estamos siendo bendecidos, vivimos en el reino de Dios y no bajo el sistema económico de este mundo. Por eso hoy en día podemos ver los cuervos sustentarnos, podemos ver tus milagros, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, las viudas que dan esas ofrendas y que producen una cosecha sobrenatural. Padre, así lo creemos, Señor, te damos gracias. Hoy oramos por cada corazón, Señor, que cada corazón pueda recibir tu palabra de una manera especial, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Sabemos que cada palabra que viene de ti es una palabra que nos alinea, que nos alienta, que nos levanta, Señor. Sobre todo, Señor, que nos santifica y nos lleva a ver muchas veces, Señor, esas áreas ocultas que hay en nuestros corazones, esas áreas ocultas que necesitan sacar a la luz, necesitan ser removidas como se remueve la mala hierba de una tierra. De la misma manera, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. Manifiéstate en este tiempo de una manera sobrenatural, Señor. Gloria a Dios, amada iglesia, gloria a Dios. Le damos gloria al Señor. Le damos gloria al Señor por este tiempo tan bendecido, tan especial. Estamos viviendo en tiempos donde va a haber de las mayores manifestaciones del poder del Espíritu en la iglesia. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Amada iglesia del Señor Jesucristo, hoy podemos compartirle algo bien interesante. Por largo tiempo y en este último tiempo hemos visto cosas intensificarse, y por largo tiempo hemos estado viendo cómo la iglesia de Jesucristo es atacada por diversos enemigos. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy quiero compartirles una palabra especial, la cual el Espíritu de Dios me ha estado hablando de una manera muy profunda y quiere enseñarnos
realmente de que muchas veces hay áreas en nuestros corazones que son como esa mala hierba, que son como esa cizaña, que verdaderamente si nosotros no la identificamos podemos tener graves problemas. Eso puede avanzar y puede traernos graves problemas. Hoy vamos a hablar, literalmente vamos a hablar de la desobediencia, la rebelión, vamos a hablar de la murmuración. Hoy quiero tocar varias partes en la escritura y voy a hablar de lo que la palabra o lo que nosotros denominamos hoy en día como influencias espirituales, como el espíritu de Coré, el espíritu de Absalón, y vamos a hablar de desobediencia, de rebelión y de varias cosas que suceden hoy en día en la iglesia de Jesucristo a nivel de liderazgo y a nivel normal. Así que creo que es algo bien vital, porque hay consecuencias de este tipo de cosas y es algo bien vital. Nosotros debemos de conocer nuestros enemigos y, como dice la palabra, no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas, no las ignoramos. Pues ¿por qué? Para que Satanás no nos gane ventaja. Así que no vamos a ignorar todas las cosas que el enemigo hace y tenemos que ser cuidadosos, y por eso hoy vamos a hablar un poquito de este punto de cosas. Gloria a Dios. Así que prepare su corazón, amado oyente, amigo, amiga, hombre, mujer, joven, jovencita. Prepare su corazón, porque Dios nos va a hablar y Dios nos va a dar, Dios nos va a especificar en su palabra cosas extremadamente importantes en este punto. Necesitamos tener un corazón humilde, un corazón sensible, para que nosotros podamos entrar en arrepentimiento, entrar en cambio y podamos arrancar la cizaña, podamos arrancar la mala hierba de nuestros corazones, porque nuestra tierra, es decir, nuestro corazón, es una tierra que ha sido bendecida y ha sido una tierra que ha sido programada para dar fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gloria, Señor. Ok, yo quiero que vaya entonces conmigo a la Biblia y pueda ir conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Lo primero que vamos a tratar es desobediencia. ¿De dónde sale desobediencia? Primera de Samuel, capítulo 15 es un versículo que nos va a hablar. No voy a leerlo todo, voy a leer versos específicos, pero usted puede leer el capítulo completo. Primera de Samuel, capítulo 15 es una escritura que nos va a hablar de la desobediencia de Saúl. El rey Saúl fue un hombre que Dios escogió, ¿ok? Fue ungido por el profeta Samuel por órdenes del Señor, y este rey o este hombre estaba reinando, pero llegó un momento en que su corazón se torció y empezó a ser desobediente a lo que Dios le había mandado. Entonces el capítulo 15 va a relatar de esto, va a hablar de cómo Dios desecha a Saúl, cómo por culpa de su desobediencia, pues Dios no tolera más este punto. Y entonces creo que esto es bien importante. Vamos a ver, vamos a leerlo desde el verso 10. Vamos a leerlo desde el verso 10 en adelante. Primera de Samuel 15, verso 10. Hasta el punto, lo pongo rápido en el contexto. Hasta este punto del verso 10, Dios le ordenó a Saúl hacer algo en contra de los amalecitas, de Amalek. Ok, él tenía que cumplir una misión. Él no cumplió la misión como Dios se lo ordenó. Entonces ahí estoy en el verso 10. Entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Dice: y Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl llegó a Carmeló, y he aquí se erigió un monumento, y después volviendo ha pasado bajando a Gilgal. Verso 13. Entonces Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea el Señor, he cumplido el mandato del Señor. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué es ese bullicio de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? Le pregunta. Y Samuel dijo:
los han traído los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Elohim, pero hemos destruido el resto totalmente. Y Samuel respondió a Saúl: detente y te declararé lo que el Señor me dijo anoche. Entonces él le respondió: habla. Samuel le dijo, estoy en el verso 17: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no eras cabezas de las tribus de Israel, y el Señor te ungió por rey sobre Israel, y el Señor te envió a una misión, y dijo: ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta exterminarlos. Verso 19: ¿por qué entonces no escuchaste la voz del Señor y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Le pregunta Samuel a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: al contrario, obedecí la voz del Señor y fui por el camino que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado de las ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Elohim en Gilgal. Verso 22: y respondió Samuel: ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Dice: he aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Wow, esto aquí empieza a ponerse bueno, amado. Dice, vuelvo y repito, verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y culto de imágenes es la obstinación. En otra versión dice: es la desobediencia. Fíjese qué tremendo lo que pasó aquí. Dios le dio una instrucción a Saúl de que tenía que acabar con Amalek, con el rey de Amalek, tenía que acabar, no podía dejar nada vivo, todo tenía que morir, hasta las ovejas, las vacas, nada. Pero Saúl fue un hombre que desobedeció la voz de Dios por agradarle al pueblo. Si usted se da cuenta, lo que hemos leído antes, Saúl se excusa en el pueblo. No es que el pueblo quiso tomar de lo mejor de lo que había quedado, de las vacas, de las ovejas, etcétera, pero con la excusa, escuche bien, con la excusa de presentar sacrificios a Dios. Pero le dice Samuel: ¿no es mejor obedecer a Dios que los sacrificios y los holocaustos? Fíjese lo que dice, o sea, es bien importante, amados hermanos, analizar estas escrituras, porque dice no solamente eso. Llega Samuel y le compara en el verso 23 y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía. ¿Ok? Y dice: y como la idolatría y el culto de imágenes es la obstinación o la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos o tenemos un espíritu desobediente, estamos hablando de que detrás de esa desobediencia hay rebeldía, hay rebelión. ¿Ok? Y esa rebeldía es comparada o equiparada en el verso 23 que estamos leyendo como igual a la adivinación, la cual es totalmente detestable a los ojos de Dios. Y también compara la idolatría a la desobediencia. O sea, de la manera que cuando yo desobedezco a Dios, cuando yo desobedezco una palabra de Dios, yo desobedezco lo que Dios pide de mí, automáticamente en mi corazón yo estoy abriendo puertas en mi vida para que espíritus de adivinación, para que espíritus de idolatría y para que espíritus de rebelión, etcétera, tomen todo mi ser. Y ese era el gran problema de Saúl, que era un hombre que verdaderamente no pudo lidiar con esto. Representa un liderazgo que no obedece, representa al creyente que no obedece. Entonces, el no obedecer la palabra de Dios es totalmente una rebelión en contra de Dios. Es rebeldía. Vuelvo y digo, la raíz de la rebeldía, de la rebelión, es el orgullo. El fruto de la rebeldía y de la rebelión es la desobediencia. Cuando yo no quiero obedecer,
Cuando yo no quiero acatar lo que Dios me dice, es porque hay rebeldía en mi corazón. Hay rebeldía que tiene que ser extirpada. Entonces es bien importante. El pecado de desobediencia es el resultado de rebelión en el corazón y es comparada con la adivinación. No es cosa liviana, amado oyente. No es cosa liviana. La necedad o obstinación, como dice en otra versión, la necedad, es igual que la idolatría. La desobediencia siempre abre la puerta a varios espíritus de control. La obstinación es una necedad en el corazón. Una persona que es terca, esto viene ¿por qué? Porque hay orgullo en el corazón que no se ha extirpado. Hay orgullo que Satanás utiliza, y entonces esto se ve mucho en el liderazgo, se ve mucho en la gente que no quiere obedecer a Dios, cuando el liderazgo, muchas veces inspirado por el Espíritu, da palabras de dirección, da palabras de corrección y dice: esto es así, amado, esto es asá, etcétera. Entonces hay un corazón terco, hay un corazón orgulloso, y muchas veces acentúan físicamente, pero su corazón está terco y orgulloso. Y es interesante ver esto, porque la palabra rebelión en el hebreo es la palabra merit. Escuche bien, amado oyente, la palabra rebelión, hoy vamos a hablar de eso. Quiero hablar de lo que es rebeldía, rebelión, de cómo espíritus demoníacos están atacando a la iglesia con esto y crean todo un cataclismo espiritual de división, rebelión, desobediencia, y todo es un ciclo bastante venenoso. La palabra rebelión en el hebreo es la palabra merí, que significa, fíjese qué interesante esto, significa amargura, rebelión. Una persona con rebeldía es una persona que tiene amargura, raíces de amargura, aflicciones. Y usted sabe qué dice. Usted sabe qué dice, amado oyente, el libro de Hebreos, capítulo 12, de la raíz de amargura. Quiero que vaya ahí rápido. Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice: vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, y no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando estamos hablando de que una persona manifiesta rebelión, rebeldía, también estamos hablando de que es una persona que ha sido amargada, que tiene raíces de amargura en su corazón. Amargura, ¿por qué? Cosas que no se solucionaron, no ha sido sana, cosas que todavía tiene raíces de amargura en el corazón contra las personas, no ha perdonado, etcétera. Cualquiera que fuese el caso, tiene amargura, y esa amargura la vierte en forma de rebeldía y de rebelión. Y eso es bien importante, analizarlo, amados hermanos, porque esto nos va a decir muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestros corazones. El por qué no avanzamos, el por qué verdaderamente no entendemos lo que Dios pide de nosotros, el por qué sigo estancado espiritualmente, el por qué no obedezco, Esto es algo bien interesante, amados hermanos. Lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Si yo estoy dispuesto a obedecer al Señor, me someto al Señor, me someto a su palabra, me someto a sus autoridades delegadas, ojo, si esas autoridades, por supuesto, están delegadas por Dios, porque hay mucha autoridad por allí, entre comillas autoridad, que dice que es autoridad, pero no es nada. Entonces, este punto es bien enfático. Entonces, hasta este punto analizamos algo bien importante. La desobediencia es resultado de rebelión. La rebelión viene del orgullo, y la rebelión también es otra manifestación de la amargura en el corazón. El pecado de desobediencia se le hace una comparación como la adivinación o de rebelión, y también la necedad o la obstinación es igual a la idolatría. Fíjese, bien importante, según los versos que hemos tomado de 1 de Samuel capítulo 15. Esto es bien importante, y sobre todo tenemos que examinar nuestros corazones si no hay raíces de amargura, porque cuando hay raíces de amargura, cosas que yo no he podido lograr, cosas que yo no he podido avanzar, entonces eso se convierte en una raíz de amargura en mi corazón y se empieza a manifestar como rebelión, rebeldía, desobediencia. Estoy contra todo el mundo, me cae mal, la palabra de Dios me rechina en los oídos, etcétera. Es porque ahí está la raíz de amargura, y como dice Hebreos 12:15, la raíz de amargura hace
que no tengas la gracia de Dios, que no alcances la gracia de Dios. Y si no alcanzamos la gracia de Dios, amado hermano, estamos perdidos. Y es bien interesante, ¿por qué? Bien interesante saber esto. La mayor expresión de Cristo no fue la cruz. Fíjese lo que le voy a decir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, la mayor expresión de Cristo, la mayor manifestación de Cristo no fue la cruz. Entonces, ¿qué fue? Fue la obediencia al Padre. Esa fue la mayor expresión de Cristo, la obediencia al Padre. Él se sometió, Él mató su carne. Su carne muchas veces no quería, pero Él aprendió, obedeció y se sometió. ¿Y usted cómo sabe eso, amado hermano? Lucas 22:42 nos habla precisamente de algo bien interesante. Lucas 22:42, vámonos rápido allí. Dice, cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice, verso 42, y diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Fíjese bien interesante, o sea, ¿de qué copa? Estamos hablando de la noche en que iba a ser arrestado o apresado, la última noche. Y dice que Cristo estaba teniendo estaba teniendo una lucha con el hombre natural, y su carne se quería rebelar, no quería pasar por la cruz, no quería pasar por ese proceso. Pero aún Cristo se sometió y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no hágase mi voluntad, perdón, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Por eso digo que la mayor expresión de Cristo no fue la cruz, sino su obediencia al Padre. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros entonces, amados hermanos? Obediencia, obediencia. Otro verso, Hebreos capítulo 5, verso 8. Rápido, vámonos allí. Perdóneme si voy muy rápido con la escritura. Usted vaya anotando o vaya escuchando. Quiero que escuche y se enfoque, porque Dios le va a ministrar. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, hablando del Cristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow, fíjese, vemos que Cristo, aunque era hijo, era el Rey de Reyes, era el Señor, era el Dios encarnado, hombre, aprendió obediencia en padecimiento, según Hebreos 5:8 en adelante. Pero dice, fue perfeccionado y da ¿qué? Perfección a quienes, a los que le obedecen. Bien interesante estos versos, amados hermanos. Por eso dije, la mayor expresión de Cristo no fue la cruz, sino su obediencia hacia el Padre. Sometió su carne. De la misma manera nosotros tenemos que someter la carne, romper la desobediencia, romper la rebelión, romper la rebeldía, darnos de a trompadas, darnos de a golpes con la carne, sujetarla en la cruz de Cristo, matarla y empezar a vivir la vida en el espíritu que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Entonces, primer caso: desobediencia, rebelión, rebeldía, orgullo, amargura. Todo esto se está moviendo en la iglesia, se está moviendo en los corazones, y tenemos que tener ojo con esto. Tenemos que mirar y tenemos que analizar que esto es muy importante, y no podemos dejar que este tipo de cizañas, este tipo de semillas que el infierno nos envía, nos bombardea, penetren nuestros corazones y entonces nos destruyan por completo. Creo que es bien importante esto. Ahora vamos a analizar algunos casos de rebelión. Vamos a analizar algunos casos de rebelión, porque aquí vamos a entrar en un punto bien importante. El primer caso de rebelión que yo quiero ver y mostrar está en el libro de Levíticos. Váyase al libro de Levíticos, tercer libro desde Génesis, libro de Levíticos capítulo 10. Libro de Levíticos capítulo
capítulo 10. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2, porque aquí nos va a narrar la historia de los hijos de Aarón. Algo pasó con estos muchachos, algo pasó. El Señor había elegido a Aarón como sacerdote. No solamente era Aarón, sino también sus hijos, su descendencia. Pero algo sucedió aquí en el verso 1 y 2. Vamos a leerlo. Levítico 10, 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó. Fíjese cómo dice la escritura. ¿Qué hicieron estos dos? Dios nunca les mandó hacer lo que ellos hicieron. Tomaron su incenciario. En ese momento el sacerdote, para ese momento los incenciarios eran una forma de ofrecer incienso a Dios, olor fragante. Era una forma, hablaba de obras, hablaba de muchas veces de la integridad del sacerdote. Y dice, ¿qué pasó? Que él nunca les mandó, dice el verso 2, y de la presencia de Yahvé salió un fuego que los consumió y murieron en la presencia de Yahvé. O sea, fíjese qué tremendo, qué pasó con este par de muchachos, Nadab y Abiú. ¿Por qué Dios los eliminó? ¿Por qué Dios los pulverizó en fuego? ¿Qué pasó? Hay algo bien interesante aquí. O sea, hay algo que tenemos que analizar. Lo primero que vamos a analizar es la palabra extraño, fuego extraño. Cuando yo analizo esta palabra fuego extraño allí en el hebreo, voy a encontrar que es la palabra sarab, ¿ok? Sarab, terminado en H, de la raíz de sur. Escuche, el fuego extraño es la palabra hebrea sarab, de la raíz de sur, que significa desviarse, apartarse. O sea, algo hizo Nadab y Abiú torcido, no en integridad. Algo hicieron, algo ellos tenían escondidos para que la presencia de Dios reaccionara como reaccionó y fueron pulverizados en fuego. Ellos tenían rebelión, tenían rebeldía en su corazón, no estaban siendo obedientes, y eso hablaba mucho de la integridad. Los versos 8 del 8 al 11 del mismo capítulo 10 de Levítico posiblemente o probablemente sean una respuesta a lo que pasó con los hijos de Aarón, de que ellos hicieron las cosas torcidas y en un estado que no estaban íntegros. Cuando tú sigues leyendo los pasajes, llegas al verso 8 y dice: y habló el Señor a Aarón diciendo: cuando entréis a la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha hablado por medio de Moisés. O sea, estos pasajes a mí me hacen entender de que los dos hijos de Aarón estaban rebeldes, no estaban íntegros en el corazón. Por tanto, Dios no recibió lo que ellos estaban haciendo. Muy aparte también porque lo estaban haciendo en desobediencia. Nunca contaron, en ningún momento vemos que ellos contaron con la aprobación de su padre Aarón. Su padre Aarón, al final de todo, su padre Aarón, ¿qué era? Su padre Aarón era su autoridad, era la autoridad máxima sacerdotal. Pues no, ellos cogieron su incensario y hicieron las cosas como les dio la gana y sin tener en cuenta el estado de su corazón. Amados hermanos, de la misma manera, muchos hoy en día en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor, están presentando fuego extraño. Su adoración es un fuego extraño, su alabanza es un fuego extraño, sus obras son un fuego extraño. ¿Por qué? ¿Qué dice que significa fuego extraño? Desviarse, apartarse. ¿Por qué es un fuego extraño? Porque los corazones no están alineados, porque los corazones no están rectos, porque los corazones están llenos de cizaña, están llenos de pecados, están llenos de rebeldía, de rebelión, de desobediencia, están llenos de una multitud de cosas las cuales Dios ve. Por eso es bien importante analizarnos en este tiempo. Y vamos al segundo caso de rebelión, y esto es un caso bien importante. La rebelión de Aarón y de Miriam, hermana de Moisés. Este es un caso, uno de los casos que más yo analizo,
Y vamos a hablar de aquí vamos a hablar y vamos a entrar a algo bien importante porque quiero que lo analicemos. Entremos a Números capítulo 12. Amén. Números capítulo 12. Estamos allí. Vamos a leer desde el verso 1 al 16. Y va a decir así. Números 12, verso 1. Dice, murmuró. Escuche bien, amado hermano, yo estoy utilizando la Biblia textual. Mire lo que dice. Quiero que lo vea. Hay otras versiones que dice, y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés. Pero aquí dice, murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Verso 2. Dijeron, ¿solo a través de Moisés habla el Señor? Pregunta, como una pregunta con ironía. ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice, y el Señor los escuchó. Wow. Fíjese, porque aquí voy a hablar algo bien interesante, amados hermanos. Escuche, no voy a entrar todavía, pero quiero que se quede con la palabra murmuró, murmuración. Dice que el Señor los escuchó, terminando el verso 2. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Verso 5. Y descendió el Señor en una columna de nube y se situó a la entrada de la tienda, y fueron llamados Aarón y Miriam, y ambos salieron. Y él les dijo, oíd mis palabras, si entre vosotros hay un profeta, yo, Yahvé, seré revelado a él en visión, en sueños le hablo. No ocurre así con mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca habló con él, en visión, pero sin enigmas, y él contempla el aspecto del Señor. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi esclavo Moisés? Mire lo que le dice Dios a Aarón y a Miriam. O sea, les está reprochando, les está diciendo, mire, en mis palabras, les dice, mire, señores, Miriam y Aarón, cuando hay un profeta yo le voy a hablar en sueños y yo le voy a hablar en visiones, pero a Moisés yo le voy a hablar cara a cara, boca a boca. Y después les pregunta, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés, en contra de mi esclavo Moisés? Mira lo que dice, ¿por qué no tuvisteis temor de murmurar contra alguien que yo he escogido? En mis palabras. Verso 9. Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Mire, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y la nube se apartó de la tienda, y he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Wow. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual fuimos insensatos, en el cual pecamos. No sea ella como uno que emerge muerto del vientre de esta madre, con la mitad de nuestra carne consumida. Y clamó Moisés al Señor diciendo, oh Elohim, sánala ahora. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre solo la hubiera escupido en la cara, ¿no estaría ella en oprobio solo por 7 días? Así que sea excluida del campamento por 7 días, y después será readmitida. Y Miriam fue excluida del campamento por 7 días, y el pueblo no partió delante hasta que Miriam fue purificada. Ahí hasta el verso 15. Dios santo, mire lo que pasó. Miriam quedó leprosa por murmurar contra un siervo de Dios. ¿Sabe qué es la palabra murmurar? Cuando te vas al diccionario de
de la Real Academia Española, te vas y ves que murmurar es hablar entre dientes, manifestar queja o disgusto por algo. Incluso murmurar llega a ser murmurar desde el corazón. O sea, no hace falta ni siquiera que yo abra mi boca para murmurar. En el momento que yo murmuro en mi corazón de alguien y más de una autoridad de Dios, cuestiono, me quejo o manifiesto disgusto por algo que Dios está haciendo, pues no es raro que me venga una lepra. Vamos a hablar de eso luego. Pero escuche, la palabra murmuración en el hebreo es la palabra lin. Significa ser obstinado y quejarse. Ser obstinado y quejarse. ¿De dónde entonces viene la murmuración? Volvemos a lo mismo. La murmuración viene de un corazón orgulloso, de un corazón rebelde, de un corazón que tiene rebeldía, rebelión. Por ejemplo, vemos otros casos en el libro de Números. El pueblo siempre murmuró contra Dios. El pueblo fue muy murmurador contra Dios. En Números 14, por ejemplo, Números 14, escuche, el Números 14 dice la rebelión del pueblo. Números 14, versículo 27, usted va a ver que, mire lo que va a decir el versículo 27 y dice: ¿hasta cuándo congregación perversa murmurará contra mí? Esto es Dios. Verso 26 dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo esta congregación perversa murmurará contra mí? He oído murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra mí. O sea, que se quejan, que son obstinados, que manifiestan queja, que manifiestan disgusto, que aún en su corazón no les gusta lo que Dios hace. Mire, eso 14:27, Números 14:27, verso 29 dice: vuestros cuerpos, mire lo que le dice el Señor. Él les dictamina la murmuración. La consecuencia de la murmuración al pueblo de Israel fue esta, dice, verso 28: diles, vivo yo, dice el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29: vuestros cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros censados, todos los que habéis sido contados de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y José, hijo de Nun, los cuales ellos no murmuraron contra Dios. Fíjese, ¿puede ver las consecuencias de la murmuración? ¿Puede ver las consecuencias de la murmuración? Luego en número 16, allí otro punto, número 16:41, vaya anotando y vaya escuchando cuando esto es bien importante. Dice 16:41 del libro de Números: pero al día siguiente los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón diciendo: vosotros hacéis morir al pueblo del Señor. Fíjese, murmuración. La murmuración es el resultado de la rebelión en el corazón. Fíjese, amado hermano, no hace falta hablar entre dientes, no hace falta hablar abiertamente la queja o el disgusto por algo. Solo es murmurar en el corazón y ya Dios lo escucha. Como dice la palabra, Dios oye la murmuración de la gente. No podemos murmurar. Cuando estamos murmurando es porque tenemos un corazón rebelde, es porque tenemos un corazón orgulloso, es porque hay un espíritu de rebelión en nosotros, es porque hay orgullo, es porque hay muchas cosas que están impulsando este tipo de murmuraciones. Ahora, volviendo ahí a Números 12 del 1 al 16, del 1 al 15, perdón. Volviendo ahí y sobre todo a Miriam. Dice la palabra que Miriam quedó leprosa. Miriam quedó leprosa por 7 días. Es interesante esto. Dios de alguna manera disciplina a Miriam. Y si no es porque Moisés clama al Señor, quién sabe cuánto hubiera podido estar ella leprosa. Y esto es bien interesante porque cuando analizamos la lepra, desde el punto de vista natural y espiritual, nos vamos a encontrar algo bien interesante. Y aquí mi esposa, Dios la ha llevado a hacer un análisis, una analogía
de la lepra como una enfermedad natural, pero también de la lepra como una enfermedad espiritual. Y esto es bien interesante. Entonces, fíjese que esto nosotros lo debemos de analizar y fue el resultado de una murmuración de Miriam, fue el resultado de una murmuración de Aarón, que se levantaron contra un siervo del Señor. Esto lo estamos viendo una y otra vez cuando Dios utiliza a los líderes y utiliza a los siervos y palabrarle a la gente, y la gente murmura, la gente manifiesta esa rebeldía. Sí, amado, estamos hablando cuando murmuras y murmuras en tu corazón. Estamos hablando de que hay mala cizaña, de que hay mala hierba en el corazón, sobre todo rebelión en el corazón, sobre todo rebeldía, desobediencia, orgullo. Así que quiero que escuche esto, quiero que escuche este análisis que es bien importante. Amén. La lepra como enfermedad. La lepra empieza pequeña y crece. Este es el primer análisis. El pecado como murmuración empieza pequeño, usualmente como un pensamiento, y crece en acciones. En Santiago 1, 14, 15 dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. 15. Luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Segundo análisis sobre la lepra como enfermedad. La lepra va más profunda que la superficie de la piel. El pecado como murmuración va más profundo que las acciones externas del hombre. Viene del corazón. En Jeremías 17:9 dice: no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Tercer análisis. La lepra se come la carne. El pecado como murmuración se come el alma del hombre. Cuarto análisis. La lepra hace una persona inmunda para inclusión en la sociedad. El pecado como murmuración hace al hombre inaceptable a Dios y no se puede incluir en el reino del cielo. Quinto análisis. La lepra incapacita al hombre de realizar las funciones útiles de la vida. El pecado como murmuración incapacita al hombre del servicio útil a Dios. Sexto análisis. El hombre intentaba esconder los inicios de la lepra. El hombre trata de esconder sus pecados. Séptimo análisis. Eventualmente, la lepra no se puede esconder y todos la observarán fácilmente. Eventualmente el pecado del hombre lo alcanzará y será obvio para todos. Octavo análisis. La lepra causa que el tejido bueno se insensibilice por el dolor y resulta en heridas autoinfligidas. El pecado quema el alma del hombre y causa que se formen cicatrices, de manera que el hombre queda eventualmente sin sentimientos de culpa. El resultado es el pecado desenfrenado en la vida de la persona, un corazón endurecido y una conciencia muerta o una conciencia cauterizada. En Efesios 4:19 dice: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y en 1 de Timoteo 4, versículo 2 dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Noveno análisis. La lepra es una muerte en la vida. Una persona con pecado de murmuración, con pecado no perdonado, está espiritualmente muerta. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Décimo análisis. La lepra tiene el olor a carne muerta, o sea, un olor putrefacto. Una persona con pecado de murmuración tiene un olor desagradable para Dios. Onceavo análisis. La lepra es contagiosa.
El pecado de murmuración no resuelto es contagioso e influencia a las demás personas a murmurar. 12º análisis. En los días de la Biblia, el hombre no tenía penicilina para combatir la enfermedad. El hombre no tiene la respuesta para tratar con el pecado fuera de Jesucristo. 13º análisis. La lepra eventualmente resulta en una muerte física horrible. El incrédulo eventualmente sufre la muerte segunda por la eternidad. En Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 14º análisis. Se pensaba que la lepra era hereditaria. El pecado es hereditario. Todos somos pecadores porque somos hijos de Adán. Los patrones del pecado se transmiten de los padres hacia los hijos en muchas situaciones. Y en Éxodo 34, del 6 al 7, lo pueden leer porque bueno, es un versículo bastante largo, así que lo pueden anotar. 15º análisis. La lepra separa al leproso de la adoración a Dios. Él no podía entrar al templo ni al tabernáculo. El pecado separa al hombre de Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Amén. Les voy a leer unas etapas de la lepra. En Levítico 13:2 lo pueden buscar. Se habla sobre la erupción, la hinchazón que causa la lepra. Dice, bueno, en la palabra hebrea usada para hinchazón aquí es shed, que significa elevación. Representa el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, los pensamientos altivos. Levítico 13:2 dice: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído el sacerdote a Aarón y a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Amén. La palabra de Dios dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Como vimos en Levítico 13, versículo 2, de 2 al 3, la palabra hebrea usada para hinchazón es shed, ya que significa elevación, y como dije anteriormente, representa el orgullo y la vanagloria, la autosuficiencia y los pensamientos altivos. En Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en otra versión, la NTV dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué interesante lo que ha compartido mi esposa, porque esto fue un análisis que el Señor la llevó a hacer de las consecuencias de la lepra espiritual. Y me gusta porque termina con ese verso de Proverbios 16:18, donde habla de que va el orgullo, o sea, antes de la caída está el orgullo. Y hablaba de una palabra hebrea ahí de hinchazón, de que era elevación, y elevación tiene que ver con orgullo. Entonces volvemos al punto exacto. Cuando
cuando María recibe esta lepra, hay todas unas consecuencias espirituales de la que ella compartió, casi 15 más o menos, y hay toda consecuencia espiritual que la lepra es el resultado de este pecado de murmuración. Entonces hay mucha gente que vemos hoy en día leprosa, ahí vemos mucha gente que hoy en día se encuentra en una lepra espiritual, se encuentran estancados, separados de Dios, con un olor fétido delante de Dios, con muchas cosas en su vida. Pero todo ¿por qué? Porque se levantan en rebeldía, rebelión, se levantan en desobediencia, incluso murmuran de corazón, murmuran manifiestamente con palabras y murmuran de corazón en contra de lo que Dios hace, en contra de los líderes que Dios usa. Y eso son consecuencias espirituales que nosotros tenemos que valorar. Cuando mi esposa me comentaba ello, yo decía, claro, amor, vamos a compartirlo, porque el Señor nos ha estado hablando mucho de eso y estamos viendo muchos casos, en este punto, varios casos, y gente hemos visto que cuando recibe la palabra de Dios manifiesta queja, rebelión, aunque no digan nada, aunque no manifiesten nada a través de una palabra abierta, pero dentro de sus corazones se nota. Y cuando uno está en el Espíritu, uno huele, uno se da cuenta de que hay algo que apesta en el corazón de las personas, y tiene que ver con eso, con rebelión, rebeldía, desobediencia, tiene que ver con orgullo, tiene que ver con eso. Y esto es bien importante, amados hermanos, que lo analicemos. Tenemos que analizar esto, es muy importante. Ahora, otro caso de rebelión. ¿Cómo no hablar de Coré? Coré fue un hombre levita. Los hijos de Coré o Coré eran levitas. Escuche, Números 16, versículo 1. Vamos a hablar quién era Coré. Quiero que mire esto para que vea. El pueblo de Israel tuvo muchos casos de rebelión, rebeldía, y ya leímos antes que la consecuencia de ellos por rebelarse y por murmurar en esa rebelión y rebeldía fueron que cayeron muertos en el desierto. Esa generación no entró al Señor. Y fíjese que Dios consideraba que cuando esta gente murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Dios. De la misma manera, cuando yo murmuro de mis hermanos, cuando yo murmuro de lo que Dios hace, cuando yo murmuro lo que Dios, o cuestiono lo que Dios hace, o a quien Dios elige, o a quien Dios pone, o a quien Dios quita, o cualquier cosa que Dios esté haciendo, pues automáticamente yo estoy murmurando contra Dios, y automáticamente yo vengo a ser leproso espiritualmente hablando, y automáticamente, si yo no me arrepiento y no se extirpa eso de mi vida, pues eventualmente caeré muerto en el desierto y no entraré a Canaán. Números 16, verso 1. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coa, hijo de Leví, captó a Datán y a Abiram, hijos de Eliá, y a Oben Pelé de los hijos de Rubén, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Fíjese lo que hizo Coré, que el Señor reprenda este espíritu inmundo. Dice: se rebelaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron: ya basta de vosotros, porque todos en esta asamblea son santos, y el Señor también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación del Señor? Ellos le dijeron, fíjese lo que dijeron, verso 4. Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló Coré a todo su séquito, diciendo: mañana el Señor hará saber quién le pertenece, al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Hace esto, tomaos los incensarios, Coré y todo su séquito, y mañana poné en ellos fuego y echá incienso en presencia de Yahvé, y sucederá que el hombre a quien el Señor escoja, ese será el santo. ¿Os es suficiente, hijos de Leví?, les dijo Moisés. O sea, mire que en medio de esta rebelión Moisés les dijo: bueno, listo, vamos a ver a quién va a escoger el Señor, vamos a ver que Dios va a revelar aquí realmente las cosas. Verso 8. Entonces Moisés dijo además a Coré: oí ahora, hijos de Leví,
¿Es poco para vosotros que Elohim de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él y para servir en la obra del tabernáculo del Señor y manteneros al frente de la asamblea y oficiarles? Dice, como quien dice, ¿os parece esto poco? Dice, a ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví. Ahora pretendéis el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito contra el Señor os habéis reunido, porque ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él?, le dice Moisés. Y dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Verso 13, ¿es poco que nos haya hecho subir de la tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que quieras dominar totalmente sobre nosotros? Eso fue la respuesta de estos dos personajes a Moisés. Y tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad, campos ni vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. O sea, fíjese cómo se estaban rebelando Datán y Abiram también. Todos se rebelaron. Este hombre Coré levantó una rebelión impresionante contra Moisés y se manifestó lo que ellos tenían dentro de sus corazones ya por largo tiempo, y en esto se manifestó. Fíjese que la palabra rebelarse significa, o rebelaron significa sublevarse. Sublevarse, levantar a alguien para que no obedezca, oponer resistencia. Entonces fíjese que hay gente que levanta, está rebelándose por un espíritu de Coré, un espíritu de rebelión, un espíritu de división, y subleva a la gente. Este espíritu la subleva en sus corazones. Este espíritu sabe a quién tomar. Él conoce si en los corazones hay rebeldía, si en los corazones hay rebelión, hay desobediencia, hay orgullo. Entonces este espíritu va a atacar por allí y levanta a gente contra los líderes que Dios ha escogido. Levanta a gente contra verdaderamente lo que Dios está haciendo. Por eso rebelarse significa sublevarse, levantar a alguien en contra para que no obedezca, oponer resistencia. Fíjese que en este caso fueron los levitas. Los levitas se rebelaron contra Moisés. Era todo el grupo de los levitas. Este Coré era un levita y se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra lo que Moisés hacía de parte de Dios. ¿No le parece esto conocido? ¿No le parece esto que es conocido? Pues sí, hermano, claro que es muy conocido. Esto está pasando mucho hoy en la iglesia, está pasando mucho hoy en el cuerpo. Gente que se revela, gente que cuestiona, gente que murmura, gente que no quiere obedecer, gente que manifiesta en sus corazones rebeldía de muchas y de diferentes maneras, solo en pensamiento. Pero lo más interesante de esto es que Dios lo oye. Dios conoce nuestros pensamientos. Mi esposa compartió un versículo, dice, ¿quién conocerá? Porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo comprenderá? El otro versículo dice, pues yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Entonces fíjese que esto es bien importante, porque este espíritu de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, anda sublevando a la gente, anda con un espíritu inmundo de rebeldía, de rebelión, de desobediencia, de orgullo, y anda sublevando a la gente en este punto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos asuntos. Por eso dije que no podemos ignorar las tinieblas. Así que, amado hermano, Dios nos está hablando y Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios nos está llamando a que purifiquemos nuestros corazones, a que arranquemos la cizaña de nuestros corazones, que arranquemos toda aquella semilla maligna del infierno. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el espíritu de Coré. Que el Señor lo reprenda. Anda por ahí, está cogiendo a los rebeldes, está cogiendo a aquellos amargados, está cogiendo a aquellos que están descontentos, está cogiendo a aquellos que no tienen una relación con Dios, que no viven humildemente, aquellos que no viven humillados delante de Dios, aquellos que no se han arrepentido. Por ahí anda cogiéndolos. Y el otro personaje, y con este yo voy a terminar, el otro personaje con el que yo quería hablarle se encuentra en 2 de Samuel capítulo 15. Váyase al libro de Samuel, 2 de Samuel capítulo 15. Aquí vamos a encontrar un personaje bastante peculiar. Es Absalón, el hijo de David. Uno de los tantos hijos de David, por supuesto.
Y este personaje es bien interesante porque este personaje logra hacer algo tan brutal que David tiene que salir corriendo de su reino, porque si no lo matan David, todos sus hombres de confianza. O sea, este personaje o este hijo de David se revela tan que le roba el reino de David temporalmente. Sí, claro, eso era un juicio de parte de Dios, eso era una consecuencia por el pecado de David anteriormente. Sí, claro que sí, pero voy a tener algunos apuntes importantes de este personaje Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Fíjese, dice así la palabra del Señor: después de esto aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Fíjese, o sea, se formó un ejército Absalón. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba a la vera del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía un pleito y acudía ante el rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él decía: tú, esclavo, es de una de las tribus de Israel. Y entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes a quien te escuche del parte del rey. Mire, nota la cizaña, no tienes a quien te escuche de parte del rey. O sea, desprestigiando la capacidad de justicia del reino de su padre, o sea, de David. Verso 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Mire, pues cada hombre que tuviera un pleito o una causa acudiría ante mí y yo le haría justicia. Dice: y acontecía que cuando alguien se acercaba para inclinarse a él, él le extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Así obraba Absalón con todo Israel cuando acudían al rey para juicio. Y fíjese lo que dice: y así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Así robaba el corazón. ¿Quién es entonces Absalón? Absalón es un espíritu de rebelión, un espíritu de rebeldía, un espíritu de división que seduce el corazón de la gente. Pone en entredicho la capacidad de los líderes hoy en este tiempo y seduce el corazón de la gente. ¿Para qué? Para dividirlos. Posteriormente, Absalón hizo una rebelión bien fuerte hacia David. David tuvo que salir corriendo. Usted puede leer el capítulo completo y los 2 capítulos siguientes para que vea el desenlace de esto. Y tuvo que salir corriendo David porque si no lo mataban. Absalón pudo sublevar muchísima gente en contra de David, y fue algo bien estrepitoso para la vida de David como rey y para todos sus fieles hombres que nunca abandonaron a su rey, es decir, a David. Entonces, ¿qué hace este espíritu inmundo? Este espíritu inmundo se mueve en salamería, se manifiesta con salamería, se manifiesta con poniendo en entredicho la capacidad de los líderes. Este espíritu es salamero y así quiere robar el corazón de la gente, quiere dividirlos. Normalmente este espíritu capta gente que tiene rebeldía en su corazón, que tiene desobediencia. Este espíritu es muy astuto en este tipo de cosas. Hay algunas características que quiero nombrarle. Por ejemplo, este espíritu se mueve con actitud independiente, y cuando yo digo este espíritu estoy hablando de las maneras de cómo se mueve, pero estos son rasgos que se manifiestan en las personas, obviamente que sí. Entonces, por ejemplo, este espíritu se mueve de un espíritu independiente, tiene una actitud de independencia, es una clara señal de la rebelión. Fíjese, Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Dios y de lo que Dios está hablando y con quien Dios está trabajando, de sus autoridades delegadas. Pero este espíritu empieza a meter independencia en el corazón de las personas, los vuelve independientes. La independencia es otro síntoma, otro fruto del orgullo. Yo todo lo puedo solo. Yo no necesito que nadie me enseñe. Yo todo lo sé. Yo, etcétera. Entonces ese espíritu se mueve así, independiente. Número 2, este espíritu se autopromociona.
Este espíritu maniobra para obtener aprecio de los hombres. Por eso dice ahí la palabra que Absalón robó el corazón de las personas. ¿A través de qué? De salamerías, poniendo el corazón de las personas en contra de lo que Dios está haciendo, en contra de las autoridades. Por ejemplo, mi esposa hablaba un punto antes cuando tocamos Miriam y Aarón y la lepra de Miriam, y es que la murmuración se pasa, contamina a otras personas. Una persona que murmura es una persona que contamina a otras personas con esa murmuración, y si estas otras personas absorben eso, se vuelven murmuradoras. Entonces hay toda una confabulación de las tinieblas en este punto que se mueve de esa manera. Entonces este espíritu de Absalón divide y se autopromociona, maniobra en salamería. Este espíritu está basado siempre en orgullo espiritual. El orgullo espiritual está basado cuando es en el liderazgo, y estamos hablando de la iglesia en el liderazgo. Este espíritu, el orgullo espiritual, se mueve ¿qué? ¿Basado en qué? En un conocimiento mental, un conocimiento almacenado. Verdaderamente no hay frutos ni hay manifestación, sino todo es un conocimiento almacenado. ¿Qué provoca esto? Provoca división, provoca desacuerdo, provoca porque se mueven las obras de la carne. Número 4. El espíritu de Absalón es un espíritu ofendido. Fíjese, Absalón cae en un espíritu ofendido por el orgullo que él tenía. Recuerde que Absalón queda ofendido porque hubo toda una consecuencia antes de esto que sucediera con Absalón, y es que uno de los hijos de David violó a una de sus hijas. Bueno, hubo todo un problema allí y Absalón estaba ofendido, tenía raíces de amargura. Absalón quería tomar la justicia por sus propias manos. Entonces Absalón va con un espíritu ofendido. Absalón ofende a las personas, y las personas que están ofendidas realmente caen bajo la influencia de este espíritu, y es de un orgullo espiritual. Entonces, cuando sus ideas y sus cosas o sus regalos no son promovidos como creen que deberían de ser, entonces se vuelve ofendido, y a menudo él busca siempre personas que estén ofendidas para formar su rebelión. Entonces hay ofensas que muchas veces la gente no supera, y eso se vuelve una raíz de amargura, y todo eso abre la puerta para que estos espíritus de las tinieblas puedan realmente operar en la vida de las personas, y sobre todo en el liderazgo, y también en otras personas, en contra también de los líderes, y que esto está atacando mucho a la iglesia de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, otra característica: Absalón se mueve en un espíritu crítico. Fíjese, casi todas las decisiones de los líderes son cuestionadas, socavadas delante de la gente. Lentamente, con este espíritu crítico, el espíritu de Absalón ya empieza a formar división, ya no recibe alimentación, ya no recibe dirección espiritual a través de los líderes que Dios le ha establecido. Ojo, cuando vuelvo y repito, cuando yo hablo de espíritu, estoy hablando de que un espíritu se manifiesta en esta persona de esta manera. Entonces, ¿qué mueve a Absalón? También crítica. Recuerde que Absalón, cuando leímos allí el capítulo 15, leímos de que Absalón dice y critica de alguna manera el estado de justicia de David, porque critica de qué manera, como que el estado de justicia de David no puede ofrecer justicia a los que iban a pedir justicia a él. Entonces siempre hay una crítica en sus corazones. Ay, cuestionan, ay, ¿por qué pusieron a este? ¿Por qué pusieron a esta? Ay, ¿por qué Dios está levantando a este? ¿Por qué ordenaron a esta? Ay, ¿por qué Dios no me está levantando a mí? Hay toda una competición, se mueven muchas cosas de la carne en este punto. Por eso también vamos a hablar de una característica también de un espíritu competitivo. Absalón se ve a sí mismo en competencia con el liderazgo de la iglesia, con otras personas, distorsiona, tergiversa direcciones, decisiones. Entonces siempre se siente en competencia cuando Dios está levantando a otras personas y Dios está levantando personas en el liderazgo. Entonces hay un espíritu de Absalón que se mete y se siente competitivo. No, yo necesito ser mejor que este, yo necesito que Dios me lleve a profetizar más fuerte que este, yo necesito que Dios me levante más fuerte que este, etcétera. Hay toda una confabulación de las tinieblas. El reino de Dios y menos los hijos de Dios se deben de mover en competencia, no tienen espíritus competitivos. Siempre, número 7, Absalón siembra contienda y división. Absalón siempre lleva las ofensas a muchas personas en la iglesia, siempre difunde el descontento a través de diversas formas. Por ejemplo, la crítica, la murmuración, el chisme. Por ejemplo,
el poner en cuestión o cuestionar las decisiones del liderazgo. De esta manera está sembrando un espíritu de división, contienda, y así puede dividir personas, o logra dividir personas. Hay personas que están siendo arrastradas por estos demonios tremendamente. Otra cosa que hace el espíritu de Absalón, dice, acusa al liderazgo. Absalón, escuche, Absalón alimenta a sus seguidores con un espíritu crítico. Fíjese, siempre va a acusar de cosas, siempre va a cuestionar, siempre se va a inventar cosas. Ay, no me tratan bien, no me tratan con amor. Ay, esto, no hacen las cosas bien, etcétera, etcétera. Fíjese que esto es bien importante. Absalón muestra infidelidad y división. Fíjese, cuando Absalón sabe que muchos lo están siguiendo, ha tratado de captar muchos rebeldes, entonces automáticamente él muestra su deslealtad a la luz pública. Fíjese lo que pasa. Entonces este espíritu puede dividir congregaciones, puede dividir el cuerpo. Es más, lo está haciendo, se mete de esta manera. Por eso tenemos que tratar con la gente, tenemos que llevar a la gente como líderes, tenemos que llevar a la gente a ser extirpada, purgada, purificada de todas estas raíces del infierno, como la rebeldía, la desobediencia, la amargura. ¿Me entiende? Todas estas cosas son simplemente puertas abiertas para que estos demonios operen en contra de la iglesia de Jesucristo. Ahora, Absalón siempre consolida una conspiración. Consolida una conspiración, siempre está conspirando, siempre llama a otros, conspira. Así que bueno, creo que esto es bien importante. Así divide este espíritu las iglesias, así divide los corazones de las personas. Me acuerdo que Dios nos habló y nos dijo de que estas cosas se iban a manifestar, y por eso hoy estoy hablando de esto, porque Dios me ha estado hablando mucho acerca de esto. Y tenemos que ser claros, tenemos que ser contundentes, tenemos que mirar. Por eso Dios se encarga mucho de tratar el carácter con la gente en el liderazgo. Dios se encarga mucho de tratar, tenemos que hacer mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo: cuenta con hombres fieles, con hombres íntegros, con hombres aptos para enseñar, con hombres que sean fieles. Absalón muestra es infidelidad, independencia, orgullo, una falsa espiritualidad. No, hermano, por eso son cosas bien importantes que nosotros tenemos que tenemos que ver. Y que todo esto está pasando. No podemos dejar que esto filtre nuestros corazones, no podemos dejar que esto inunde nuestros corazones, lo cual nos va a llevar a ¿qué? Nos va a llevar a la pérdida, nos va a llevar a algo bien tremendo. Esto es lo que es rebelión, rebeldía, amargura, desobediencia, orgullo. Esto se manifiesta de esta manera. Así que todo lo que empiece de una manera dividido siempre florecerá en eso, en división. Yo he visto congregaciones ser divididas por estos espíritus, y muchos dicen no, que son nuevos líderes, pero resulta que es que no son líderes que Dios los puso o Dios los estableció. Fueron líderes que se pusieron ellos mismos, o fueron líderes que salieron ¿de qué? De un espíritu de Absalón, de un espíritu de Coré, de un espíritu inmundo de las tinieblas, y se sublevaron, se rebelaron, murmuraron, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto es lo bien importante que nosotros tenemos que analizar. Hemos compartido un poco la escritura, y no podemos dejar que estas maquinaciones de las tinieblas sigan arrasando, sigan perpetuándose, sigan tomando los corazones. Por eso hoy el Señor nos habla de la importancia de identificar este tipo de cosas y empezar a tratar, extirparlas. Amado hermano, amado amigo, si somos conscientes, si somos sinceros delante de Dios, yo sé que Dios le está hablando a varias gente que va a escuchar este audio. Dios le está hablando. Bien importante, principalmente la gente que se congrega con nosotros. Amados hermanos, si somos sinceros, si somos humildes, entonces reconoceremos, lidiaremos con esto y confesaremos nuestro pecado, porque verdaderamente lo que el diablo quiere es sacar, lo que el diablo quiere es dividir, lo que el diablo quiere es confundir, lo que el diablo quiere es destruir, a matar, robar y destruir. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, Absalón, Coré y toda esta infamia del infierno está pisada, está derrotada por el poder y la sangre del Señor Jesucristo en nosotros. Así que no nos vamos a dejar, nos encararemos y nos levantaremos en contra de toda estrategia
de la tiniebla. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, no hay poder en el diablo, hay poderes en Cristo Jesús. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Yo aquí voy a concluir la palabra. Le dejo que revise bien los versos, estudie bien el audio, es bien importante. El Señor nos está hablando. Padre, te damos gracias en esta hora, glorificamos tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a no caer en estas trampas de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fervientes, Señor, en el Espíritu. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, que podamos identificar aquellas pequeñas zorras que se comen todas las vides, aquellas pequeñas cizañas que dañan la tierra, Padre amado, que dañan el trigo, que dañan el buen fruto de la palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor, con un corazón humilde. Señor, te damos gracias por este día, glorificamos tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Oro por cada vida, cada corazón que va a escuchar este audio, para que sea instruido, sea percibido de la palabra de Dios, y que venga un tiempo, Señor, de purificación, que venga un tiempo, Señor, de fruto, y que toda obra de la tiniebla hoy en día esté destruida, esté atada, esté en el nombre del Señor Jesucristo bajo sus pies. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, cada vida y cada corazón en este tiempo. Gloria a Dios. Mi amado hermano, me despido. Dios lo bendiga grandemente. Así que vamos. Esto es el reino de la luz. Esto es la vida de luz. Vamos, nuestra guerra está casada. Así que vamos, que Dios nos levanta como flechas en las manos del guerrero, y vamos a destruir. Estamos destinados como iglesia para destruir toda tiniebla y toda obra del infierno, como escrito está. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Chao, que esté bien.